Bueno, estimados participantes, en el siguiente ejercicio vamos a dar una resolución a un ejercicio propuesto en clases, en el cual nos indica que debemos hallar las corrientes y voltajes en cada resistencia. Es decir, que me está pidiendo que yo sepa qué corriente y qué voltaje tiene R1, qué corriente y voltaje tiene R2, qué corriente y voltaje tiene R3, qué corriente y voltaje tiene R4, qué corriente y voltaje pasa por R5 y por R6, qué corriente pasa por resistencia 7 y también el voltaje, y también en la resistencia 8 y 9 nos está pidiendo los voltajes y las corrientes. Para esto debemos empezar que primero tener en cuenta las leyes de Ohm y también las leyes de voltajes y corrientes de las resistencias en serie y paralelo, ¿ya? Entonces para eso tenemos tres tipos de fórmulas, en el cual nos indica primero la fórmula de la ley de Ohm, nos dice que voltaje es igual a corriente por resistencia. Ya hemos avanzado. También sabemos que la resistencia total de las resistencias en serie es la sumatoria de las resistencias. R total va a ser igual a R1 más R2 más R3 y así sucesivamente. Y si queremos hallar resistencia en paralelo, vamos a tener una fórmula general que es R1 por R2 sobre R1 más R2. Dicho esto, nosotros lo que tenemos que hacer es graficarnos nuevamente nuestro circuito para poder analizar un poquito más a detalle. ¿Qué resistencias voy a tener en este caso? Que serían en paralelo. ¿Y qué resistencia voy a tener en esta parte? ¿No? Tengo tres puntos que tengo que resolver. ¿Ya? Entonces en esta parte voy a tener una resistencia en paralelo, otra resistencia en paralelo y aquí unas resistencias en serie. Vamos a empezar resolviendo lo que es las resistencias en paralelo. Para eso tenemos una formulita, la cual nos indica que debemos multiplicar, ¿no? En este caso, aplicando la fórmula, ya tendríamos lo que es R1 por R2, ¿no? En este caso 10K por 10K. ¿Ya? Esto va a estar dividido, indica, entre 10K más 10K. ¿No? Entonces lo que hacemos nosotros es igualar este y multiplicar con una calculadora, ¿no? Entonces aquí tenemos nuestra calculadora. Vamos a hacer la operación que nos indica, ¿no? Tenemos 10K por 10K. En la parte inferior vamos a tener 10K más 10K. Esto nos va a dar un valor de 5000 ohms, ¿no? Entonces en esta parte vamos a tener nosotros 5K. Muy bien. Para el siguiente ejercicio nos pide hacer lo mismo, ¿no? Vamos a aplicar el total y nos va a decir que en este caso va a ser vamos a aplicar 1.8K por 2.2K. En la parte inferior voy a tener 1.8K más 2.2K. ¿Ya?
Este me va a dar un valor. En la parte superior era de 5K, 5000 ohmios, y en la parte inferior va a dar vamos a nuestra calculadora y hacemos la operación. Entonces nos va a dar 1.8K por 2.2K, y en la parte inferior vamos a tener 1.8K más 2.2K, ¿no? Nos da un valor de 990. Bien, entonces aquí vamos a colocar un valor de 990 ohmios. Entonces aquí voy a tener un valor de 990 ohmios. Ya, muy bien. Una vez que ya tenemos esto, podemos pasar a la siguiente parte, en el cual los demás valores se copian más, ¿no? Entonces tenemos aquí 5K y aquí tenemos 990K. ¿Ya? ¿Qué vamos a hacer en la siguiente parte? Tenemos que ir reduciendo todo esto, ¿no? Todito esto va a estar en se va a convertir en una sola resistencia, en el cual tenemos que hacer solamente una sumatoria, ¿no? Para esto vamos a agarrar nuestra fórmula, que es la resistencia de serie, ¿no? Nos dice que R total va a ser R1 más R2 más R3 y así la cantidad de resistencias que sea necesaria, ¿no? En este caso va a ser R total tenemos 220 más 5000 más 10 ohmios más 990. Entonces aquí voy a tener un R total de, aquí tenemos 1000, 5000 más 1000, 6000, 6220, ¿no? 6220 ohmios. Ya tenemos nuestro valor. En esta parte ya vamos a tener todas estas resistencias, ¿no? Solamente vamos a tener una resistencia, que es la sumatoria de esto, me da 6220 ohmios, ¿no? 6220 ohmios. ¿Ya? Y hacemos lo mismo para esta parte, que teníamos que sumar la parte de resistencias en serie. Ya, para esto sigo aplicando nuevamente mi fórmula, que es resistencia en serie. Voy a aplicar aquí, ¿no? R total, no sé. Entonces solamente aquí voy a tener un datito, ¿no? Voy a tener lo que es 1K más 1K. Entonces R total va a ser 1K más 1K. Aquí me va a dar un R total de 2K. Muy bien, una resistencia de 2K, ¿no? O lo mismo que sería 2000. ¿Ya? Listo. ¿Qué tengo aquí para terminar? Si ustedes se fijan, podemos alinear esta resistencia. Esta la rectamos. Está lo mismo, cablecitos son cables. La rectamos y tenemos una resistencia en paralelo, ¿no? ¿Qué vamos a aplicar? Vamos a aplicar la primera fórmula, ¿no? De resistencias en paralelo. Entonces, ¿qué me dice? En paralelo vamos a primero hacer estas dos y estas dos, ¿no? O podemos hacer las tres directas, como ustedes gusten.
Vamos a agarrar y voy a decir que R total va a ser 6220 por 100 sobre 6220 más 100. Y esto me va a dar un valor en nuestra calculadora de 6220 por 100 dividido entre 6220 más 100. Me da una resistencia de 98.1. 98.1 ohms. 98.4, perdón. 98.4. Ya. Listo. Una vez que voy a tener esos dos, nuevamente vamos a dibujarlos, ¿no? Este sigue valiendo 2000. Este ya no vale 98.41. Entonces lo anotamos, 98. .41 ohms. Nuevamente aplico la fórmula. Que sería la sumatoria de estos dos, ¿no? Vamos, aplicamos R total, va a ser igual a 98.41 por 2000 abajo 98.41 más 2000. Muy bien, hacemos este cálculo en la calculadora. Nos va a dar un valor en la parte superior. Colocamos 98.41 por 2000 y en la parte inferior 98.41 más 2000. Me va a salir un valor de 93.79 ohms, ¿ya? Este va a ser nuestro valor total, ¿ya? Entonces al final, ¿qué me va a quedar? Me va a quedar una sola resistencia. Voy a tener una sola resistencia, ¿ya? Va a ser el valor de 93.79 ohms, ¿ya? 93.8 ohms, ¿ya? Entonces con esto ya podemos obtener lo que son nuestras corrientes. Ya podemos obtener nuestras corrientes, ¿ya? Y aquí yo voy a poder tener mi corriente total, ¿no? Una corriente total que va a circular por ahí y que también va a circular por todo el circuito, ¿no? Esta es mi corriente total. Ya puedo hablar con la fórmula de la ley de Ohm, ¿no?
y digo voltaje es igual a corriente por resistencia. Muy bien, y aquí se despeja corriente, y corriente va a ser igual a voltaje sobre resistencia. Cuando tengo voltaje, tengo 9. Y en mi ohmiaje tengo 93.8. Esto voy a tener un valor de una corriente de 9 dividido entre 93.8, que me sale 0.09, ¿no? 0.095 y 9, ¿no? Este es amperios. ¿Ya? Entonces de aquí tenemos que convertir todavía. Esto lo vamos a convertir a miliamperios, ¿no? Agarramos, va a ser 95.9 miliamperios, y ese sería mi resultado de la corriente total. Bien, voy a tener una corriente total que circula en 95.9 amperios. Entonces vamos a pasar al simulador, armamos nuestro circuito y nos indica que tenemos que tener una corriente de 95. A ver cuánto era, 95.9 miliamperios, ¿no? Entonces modificamos aquí y marcamos, ¿no? Y fíjense, nos da un valor exacto, ¿no? 95.9 miliamperios. ¿Eso qué quiere decir? Que voy a tener en todo mi circuito que va a tener circulando. Vamos aquí. En todo este circuito, en esta parte, voy a obtener una corriente de 95.9 miliamperios. ¿Bien? Bien, esta es la corriente que me mide en miliamperios. ¿Ves? Tenemos la corriente que nos mide 99. No olvidarse que para medir la corriente, y les he indicado, tenemos que hacer una patita, conectarla ahí, y la otra patita obviamente tiene que estar conectado directamente a nuestro multímetro. Ya vamos a tener un valor de, ¿qué nos indica con esto? Que la corriente total va a ser 95.9 miliamperios. ¿Qué tratamos de entender por esto? Cuando mi corriente total es 95, voy a tener 1, 2, 3 corrientes que se van a subdividir en mi circuito. ¿Ya? Entonces lo que tengo que hacer es hallar las corrientes en cada uno. Como la teoría me indica que yo ya tengo los 9 voltios en la parte cuando es en paralelo, entonces vamos a aplicar solamente lo que es las leyes. ¿Ya? Entonces, ¿qué me dice aquí? Vamos a irnos aquí. Si yo comité este mido, fíjense, es el mismo cable, ¿no? Toda esta parte superior, este sería el mismo punto, ¿no? Está ahí, ¿ya? Entonces en la parte inferior también, ¿no? ¿Qué me dice? Que en este punto voy a tener 9 voltios. Aquí voy a tener 0 obviamente. Y en esta otra parte también voy a tener 9 voltios. Y aquí también voy a tener 0, ¿no? Entonces lo que tengo que hacer es
mediante la ley de Ohm hallar la corriente 1. Para la corriente voy a colocar corriente 1 va a ser igual a 9 voltios entre la suma de las resistencias, que sería 2K. Vamos a nuestra calculadora y colocamos que 9 dividido entre 2K nos da un total de 0.0045, ¿no? 0.0045, ¿ya? Esto en otros términos me está diciendo que es 1, 2, 3, 4.5 miliamperios. Muy bien, ya tengo mi primer dato, ¿no? Mi primer dato está, lo marcamos, que es 4.5 miliamperios. Me está indicando que por esta corriente, por la corriente 1, va a circular 4.5 miliamperios. Me voy a la corriente 2. ¿Qué me indica la corriente 2? A ver, digo, corriente 2 va a ser igual a ¿cuánto? Voltaje sobre resistencia, ¿no? Me está cayendo 9 voltios, fíjense. Y vamos a colocar 9 voltios sobre la resistencia, que sería 100 ohms. ¿No? Entonces ya tengo lo que es mi corriente 2, que sería 9 dividido entre 100, ¿no? Y me da un valor de 0.09. 0.09. En otras palabras, esto es 1, 2, 3, 90 miliamperios. ¿Ya? Entonces mi segundo resultado va a ser 90 miliamperios. Para la corriente 3, que era un poquito la más complicada, vamos a tener corriente 3 es igual a ¿cuánto era toda esta parte? Era 6.642, ¿no? Aquí teníamos, nos salía 5K más 220, 5.220. Aquí nos salía 990 más 10 más 1000, ¿no? 6.220 ohms, ¿no? Calculamos 9 dividido entre 6.220. Me sale 0.0014, ¿ya? 0.0014, ¿ya? Esto sería 1.4 miliamperios, ¿ya? Yo tengo mi corriente, que es 1.4 miliamperios. ¿Qué más? Me está pidiendo que halle los voltajes en cada resistencia. Ya sé que por resistencia 1 y 2 pasa una corriente de 4.5 miliamperios. Por la corriente 2 pasa una corriente de 90 miliamperios. Y por la corriente 3 pasa 1.4 miliamperios. ¿Qué nos dice la fórmula? La fórmula nos dice que la corriente total es igual a la suma de todas las corrientes, ¿no? En este caso va a ser 4,5 más 90 más 1.4 me va a dar 90. 4.5 más 90 más 1.4, 95.9 miliamperios. ¿Ya? Y
En realidad esa es la corriente que hemos hallado en la simulación, ¿no? Entonces vamos a corroborar, ¿no? Corriente 1 dice que sale 4.5 miliamperios. Vamos a nuestro simulador y medimos la corriente, ¿no? Dice que en corriente 1 tiene que medirme 4.5 miliamperios. Fíjense, me sale 4.5 miliamperios, ¿no? Corriente 2 me dice que tiene que salir tiene que salir 90 miliamperios y vamos a ver si nos sale 90 miliamperios. Muy bien, nos sale 90 miliamperios efectivamente, y en la corriente 3 me indica que tiene que salir 1.4 miliamperios. Puedo medir en cualquier lugar la corriente porque está en serie. Voy a medir aquí. Y ahí ya tengo las tres corrientes, ¿no? Fíjense, me sale 4.5 miliamperios, 90 miliamperios y 1.45 miliamperios, ¿no? Ahora, ¿qué me falta? Me falta medir los voltajes. Para los voltajes, una vez que ya tenga las corrientes, voy a hacer lo mismo, ¿no? Vamos a agarrar, vamos a multiplicar. Entonces, ¿qué nos dice la ley de Ohm? La ley de Ohm nos dice que tenemos que multiplicar. Quiero saber el voltaje. En este caso, en 2K me va a dar 9 voltios por lógica. Pero yo solamente quiero saber el voltaje en 1K. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a agarrar la corriente que era 4.5 miliamperios. Por fórmula de ley de Ohm lo voy a multiplicar por la resistencia que es 1K. En este caso, milis con K se nos van y vamos a tener un resultado de 4.5 por 1, 4.5 voltios. Ya, en 1K me va a salir 4.5 voltios y en aquí me tiene que dar 4.5 voltios. Vamos al simulador. Nuestras corrientes ya no necesitamos. Voy a agarrar mi voltímetro. Voy a medir aquí en resistencia de 1K y en resistencia de 1K. Tiene que medir 4.5 en cada uno y ambas me van a dar 9 voltios. Y tenemos 4.5 y 4.5. 4.5 más 4.5 en ambas me va a dar 9 voltios. Muy bien, continuamos. Para voltaje en R3, ¿cuánto va a caer el voltaje en R3? Obviamente que el voltaje mi voltaje en 330 voltaje en 330 ya sé que mide 9 voltios, pero vamos a calcular. Y 2 me está diciendo que sale 90 miliamperios, 90 milis por la resistencia que sería 100, ¿no? Vamos a irnos a nuestra calculadora y vamos a calcular, ¿no? 90 por 100 me dan 9 voltios, ¿no? Justito. Entonces tengo obviamente 9 voltios, ¿no? Es lo que está cayendo en la resistencia R3. ¿Ya? Eso ya lo podemos ver en el simulador directamente. Agarro un voltímetro y lo mido en R3, ¿no? Ok. Fíjense, tenemos 9 voltios. Solamente nos falta la última parte.
donde tenemos que medir qué voltajes nos está cayendo, ¿no? En este caso vamos a hacer resistencia por resistencia, ¿no? Muy bien, voy a agarrar, quiero saber cuánto es la resistencia en 220. Entonces digo resistencia en 220 voltaje en la resistencia 220 va a ser igual a ¿qué? A 220 por la corriente 3. La corriente 3 es 1.4 miliamperios por 220. Vamos a nuestra calculadora y marcamos 1.4 por 220. Tenemos que nos da 0.308 voltios. Entonces aquí me está cayendo un voltaje de 0.308 voltios, ¿ya? Tengo un voltaje de 0.3 voltios en esta parte, en 220. Ahora vamos a calcular la resistencia. Como está en paralelo, en el 10K tenemos que medir en la resistencia total de ambas, ¿no? Que sería 5K. Vamos, muy bien. Voltaje en las resistencias de 10K. ¿Cuánto va a ser? Va a ser la misma corriente, que es 1.4 milis por 5K, ¿no? Muy bien, vamos a nuestra calculadora y me da un voltaje de 7 voltios, ¿ya? En esta parte me indica que va a caer 7 voltios. Muy bien, bajamos a la resistencia de 10 ohmios. En la resistencia de 10 ohmios indica que voy a tener 1.4 nuevamente miliamperios por los 10 ohmios, ¿no? Entonces tengo 0.014 voltios, ¿ya? Este sería el voltaje que cae en la resistencia de 10 ohmios. Y por último nos faltaría la resistencia que cae en la resistencia 7 y 8, que sería de 1.8 y 2.2K. Entonces voy a medir el voltaje que me cae en la resistencia de ambas. Me salían 990. Ya, entonces voy a medir 1.4 dividido por 990. Muy bien, vamos a nuestra calculadora y me mide 1.38 voltios. 1.38 voltios. ¿Qué habíamos dicho que nos indica la teoría? Habíamos dicho que la sumatoria de todos estos voltajes es decir, todo esto desde 220 hasta la parte inferior, tiene que dar ¿cuánto? 9 voltios, ¿no?
Entonces para esto vamos a hacer la suma correspondiente, ¿no? Es una suma. Este aquí tendría voy a tener 0.30 más 7 más 0.014 más 1.38. Le colocamos igual y me sale 8.7, ¿no? 8.79. Ya esto es por los decimales, ¿no? Estamos tomando todos los decimales completos. Vamos a volver a sumar 0.308 más 7 más 0.014 y más 1.39, ¿no? 8.7 voltios, ¿ya? Entonces desde aquí, de este punto hasta este punto me está marcando igual 9 voltios, ¿no? Entonces vamos a colocar voltaje total va a ser igual a 0.30 0.308, ¿no? Más 7 más 0.014 más 1.38 me da un total de 8.71. ¿Ya? Esas tres décimas se han ido obviamente en los decimales que hemos calculado. Muy bien, y es así como se halla los voltajes y las resistencias en cada en el circuito, en cada resistencia, ¿no? Vamos a corroborar esto. Vamos a agarrar nuestro simulador y vamos a ir a la parte de mediciones, ¿no? Vamos a agarrar, voy a medir en 220, voy a medir en 10K, voy a medir en la resistencia de 10 ohmios y voy a medir en la resistencia de 2.2K y 1.8K. Entonces fíjense, efectivamente me salen los mismos datos, ¿no? Tengo 0.32 en este caso, ha tomado el decimal, ¿no? 7 voltios, 7.23, 0.014, 0.1, está tomando hasta aquí, 0.1 y 1.43, ¿no? 1.38. Y el total de todito esto me da 8.71, que serían ya asemejándose a todo lo que es 9 voltios, ¿no? Muchas gracias por su atención. Todos los ejercicios deben ser realizados de la misma manera en la práctica que tenemos. Gracias.